venido aprendiendo que los seres humanos somos siervos por naturaleza. La esencia del ser humano es servir. El asunto es a qué o a quién sirve. Siempre estamos sirviendo. Para servir a Dios hay unas condiciones necesarias. Servir a Dios es el privilegio más grande que tiene una criatura. Por ejemplo, el privilegio grande que tienen los ángeles que en este momento están sirviéndole. El privilegio grande que tenemos nosotros, que aquí y por la eternidad estaremos sirviéndole. Eso es un privilegio enorme, porque Dios, el hecho de servir a Dios, hace que Dios haga algunas cosas para que le sirvamos. Y es lo que vamos a ver entonces en esta mañana. Pero no solamente Dios hace cosas. Los que sirven también deben hacerlo de X manera. Entonces, vamos a mirar allí en Romanos capítulo 12. Es nuestro texto en esta mañana. Romanos capítulo 12. A manera de introducción, entonces, cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, en ese momento Dios nos inserta en su iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia tiene varias descripciones de lo que es la iglesia. Esa expresión cuerpo simple y llanamente es una analogía de que así como tenemos un cuerpo y el cuerpo tiene, vamos a ver, el cuerpo tiene una cabeza que lo dirige, que lo alimenta, que lo sustenta. La cabeza de ese cuerpo se llama Cristo. La cabeza de ese cuerpo se llama Jesucristo. Cambio de equipo porque este está molestando. Entonces, la analogía significa que hay alguien que nos conduce, hay alguien que nos dirige, hay alguien que nos sustenta, porque aquí en la cabeza se encuentra, en el cuerpo humano, la analogía es que en la cabeza se encuentra la torre de control de todo nuestro ser, de todo nuestro cuerpo. Se llama el cerebro, ¿cierto? El cerebro. Así como el cerebro controla todos los movimientos de nosotros, así Jesús controla todos los movimientos de la iglesia. Por esa razón, la analogía de que la iglesia es un cuerpo. Ahí está. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Los que un día reconocieron a Jesús como su Señor, como su Salvador, y se someten a Él voluntariamente para que Jesús los controle, los dirija. No necesitamos más cabeza, ya tenemos una. Y es eficiente. Él dirige nuestra vida, y no ahora, sino para siempre. Entonces, ese es el diseño de Dios. Todos los miembros de la iglesia están metidos en un cuerpo para servir. Todos los creyentes servimos o servimos. Y si no servimos dentro de la iglesia, ¿qué significa? Si no servimos dentro de la iglesia, ¿qué significa? Que no estamos dentro de ella. Porque todos los miembros funcionan como un cuerpo. A ver, vamos, la analogía otra vez. ¿Qué miembro del cuerpo no funciona? Cuando un miembro del cuerpo no funciona, entonces significa que está enfermo. Mire, cuando una célula del cuerpo no está integrada con las demás células del cuerpo, esa célula se convierte
en un problema. Y la patología es que esta célula es dañina. Es dañina. Por esa razón, todos los miembros del cuerpo de Cristo funcionan de manera coordinada por la cabeza. Ok, entonces la otra parte, cada creyente sirve. Y cada creyente sirve realizando tareas distintas. No todos los creyentes trabajan de la misma manera. Un error muy común entre nosotros como creyentes es que yo miro al otro creyente y digo, si no sirve como yo, entonces no sirve. Equivocación, porque en la iglesia hay distintas formas de servir. ¿Sí estamos? Y no debemos despreciar a Dios que organizó a su iglesia de esa manera. Miren, hermanos, hay creyentes que sirven y usted ni se da cuenta el servicio que ellos realizan. Pero su servicio es tan importante dentro de la iglesia. Este lugar que estamos aquí es apetecido para muchas personas. Muchas personas quieren que los vean acá sirviendo. Pero déjenme decirles que Dios dice que quienes no se ven sirviendo realizan un trabajo más importante. Y la analogía otra vez en el cuerpo. Los miembros que usted no ve de su cuerpo son más vitales que los que usted ve. Por ejemplo, ¿usted ve el corazón en este momentico? No lo ve, ve su mano, ¿verdad? Ve su mano, ve los pies, y ay, qué bueno, y si no tuviera pies, si no tuviera manos, si no tuviera... Ve la cabeza, ve la cara. Pero Dios dice que todos esos miembros se sostienen gracias a que hay unos miembros vitales escondidos en una caparazón para que los demás también funcionen. Entonces, eso es importante reconocerlo. Otro, Dios nos ha capacitado. Las tres personas divinas están presentes en el ejercicio del servicio de la iglesia. El Padre le da la energía al creyente para que el creyente realice las actividades que Jesucristo le da como autoridad, que es como cabeza, le asigna. A cada creyente le ha asignado responsabilidades. Pero esas responsabilidades, aunque el Padre le da la energía y aunque Jesucristo le da la orden y también la realiza a través del creyente, necesita que el Espíritu Santo se manifieste en el creyente y haga la acción. Y a esa manifestación se le llama don. Entonces las tres personas divinas están allí integradas. Vamos a mirar el número 1. Las razones por las cuales un creyente debe servir y sirve en la iglesia. Acompáñenme leyendo el versículo 1 de Romanos capítulo 12. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, vuestros cuerpos La primera razón por la cual usted sirve es por la misericordia de Dios. ¿Qué es eso de la misericordia de Dios? Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios, por su misericordia, mandó a su Hijo para que por la muerte de su Hijo nosotros tuviéramos vida, perdonando nuestros pecados. La misericordia significa que Dios se inclina en bondad y llega hasta nuestra condición caída, mala, perversa, hasta nuestra muerte. Ya veíamos la explicación ahorita, ¿verdad? Dios dice que los seres humanos que no han creído están muertos espiritualmente, porque no tienen a Jesús, que es la vida. Cuando Jesús llega a la vida de nosotros, entonces ahora sí tenemos vida, porque Jesús es la vida. Entonces la palabra misericordia significa esa, que Dios nos dio vida. Si usted lee el Salmo 103,
entonces nos recuerda tantas inmensas bondades de la misericordia de Dios. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Antes estábamos esclavizados a servir al pecado y nuestro destino era la condenación eterna, la muerte eterna. Y por la misericordia de Dios cambió nuestro destino. Y también Dios en su misericordia ahora nos da vida y nos capacita para que le sirvamos. Ahora somos instrumentos de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? Así que es por la misericordia. Pudiéramos seguir hablando de la misericordia de Dios, pero es la motivación primaria que Dios utiliza. Usted ahora es un siervo de Dios por su misericordia, diseñado para servir. Diseñado para servir. La segunda razón por la cual usted debe servir es porque servir hace parte del culto a Dios. El culto que nosotros le damos a Dios aquí en la iglesia, en la casa, en el trabajo y en todo lugar donde estamos, es que entendemos que yo soy un siervo de Dios y que todo lo que soy y que todo lo que hago, lo hago para agradarle a Él. Por esa razón dice el versículo en la segunda parte, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, la razón primaria del servicio es que todo lo que yo hago, debo hacerlo para adorarlo a Él, para agradarle a Él y no a mí. A eso se refiere el verdadero servicio. El servicio falso es para agradarme yo mismo, a mí mismo. Busco que las demás personas me den elogio a mí mismo. Eso no es servicio genuino. Cuando yo estoy buscando que las personas me aplaudan, que las personas me den reconocimiento, ese servicio es un servicio falso. El modelo del servicio verdadero es el Señor Jesús. Una vez llegó una mamá y trajo a sus 2 hijos y le dice al Señor Jesús: haz que en tu reino estos 2 hijos míos estén sentados, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y los otros 10 hombres que estaban allí se pusieron celosos. Y el Señor Jesús dijo: en mi reino las cosas no funcionan así. Y el modelo soy yo. El que quiera ser grande, entonces hágase siervo. El que quiera ser el primero, sea primero en servir. Porque como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, ese es el modelo y esa es la motivación. Yo estoy aquí para servir, hermano mío, en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida, donde usted, Dios lo ponga, pero sobre todo en la relación eclesial, usted mantenga la mentalidad del Señor Jesús. Yo estoy aquí para servir, yo existo para servir. Seguimos hablando del modelo, y si el modelo de Jesús es que primero sirvió y después fue exaltado por el servicio y el sufrimiento que implicó el servicio de Jesús, porque dice: para dar mi vida en rescate. Yo vine para servir, para que mi vida sea utilizada para que otros se beneficien. Esa es la motivación de servir. Estamos aquí para aprender ese principio. Ese principio es fundamental. Y el Señor Jesús promete que donde Él está, ahí van a estar también sus siervos. Ahí van a estar sus siervos. Número 2, para que nosotros sirvamos,
Dios tiene que acondicionarnos. Y la primera cosa que Dios tiene que cambiar en nosotros para que podamos servir es nuestra mente. En el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de la mente. O sea, dicho de otra manera, con la mente humana caída, con la mente humana donde buscamos la gloria humana, la vanagloria, donde buscamos la satisfacción personal, donde buscamos la atención de otras personas, no podemos servir a Dios. Todo lo que el ser humano haga en busca de sus propias expectativas, de su propio ego, no es servicio a Dios. Por esa razón, la primera cosa que tenemos que experimentar es un cambio en nuestra forma de pensar. Y dice el versículo 2, sino transformados. ¿Por qué dice que debemos aislarnos del mundo? Porque el mundo es un sistema que se basa en el orgullo, en el ego, en la competencia. Si el uno pone una venta de empanada ahí al frente, dentro de 15 días ya no va a haber una sola venta de empanada. ¿Se dan cuenta? Así funciona el mundo, en todo. El mundo es una competencia de ego. El Junior contra el América, Colombia contra Brasil, partidos políticos, de todo el hombre lo convierte en competencia. En el trabajo es así también. ¿Sí recuerdan? En el trabajo es así. Aún hasta en la casa. No oye a los muchachos, después de que haya más de uno, siempre está diciendo: tú quieres más al otro. Porque todo es una competencia. ¿Y de dónde aparece eso? Del ego humano. Y por esa razón tenemos que cambiar esa forma de pensar. La mentalidad de ahora en adelante, la que Cristo inserta en nosotros para que podamos servirle adecuadamente, es humilde. Por esa razón el siguiente versículo nos va a indicar eso. Ahora llegamos allá. El cambio que tiene que ocurrir es en la forma de pensar. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué yo hago esto? ¿Para qué yo hago esto? A partir de mi mentalidad. El enfoque entonces es experimentar ahora la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es mejor que lo que yo quiero. No es que a mí me gusta, es que a mí me gusta. Y voy a hacer un comentario aquí. Somos tan egolátricos, idolatramos a nuestro ego, que hasta eso se lo inyectamos a nuestros hijos. Y hacemos que nuestros hijos también se conviertan en seres que adoran su propio ego por encima de todo. Que nuestros hijos, que nuestra familia nos vean doblegando nuestro ego para que la voluntad de Dios esté por encima. Es que a mí me gusta así. No es que no es como a mí me gusta, es como Dios quiere. El mismo Señor Jesús, modelo otra vez. ¿Sí recuerdan? Ahí en el huerto de los olivos, sabiendo que ya tenía que llevar la carga de nuestros pecados: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Hermanos, que todos los días peleemos con nosotros mismos para doblegar nuestro ego, nuestro orgullo, para experimentar la voluntad de Dios. Esa debe ser la lucha de todo aquel que ha reconocido a Jesús como Señor.
Déjeme decirle que al orgullo mío no le gusta esa idea de que Jesús sea el que gobierne mi vida, de que Jesús sea el que me diga, bueno, el otro Jesús, no este, porque este Jesús carnal, malo, perverso, compite y lucha, se resiste. Pero mi obligación es reconocerme todos los días como lo que yo soy. ¿Qué soy yo? Un siervo, un esclavo. Alguien que un día tuvo el privilegio de ver que Jesús es el único Señor, no mi ego. Y a partir de allí entonces vivo de manera distinta, luchando para que mi ego esté sometido. La provisión divina, letra B, yo no soy solo. Yo no soy un llanero solitario. Yo pertenezco a un cuerpo que dirige. ¿Quién lo dirige? A ver, ¿me recuerdan quién dirige el cuerpo? Claro, el pastor. Claro, ¿sí o no? Entonces, ¿quién dirige la iglesia? ¿Quién dirige la iglesia? Dice que la iglesia es un cuerpo y el cuerpo tiene una cabeza y esa cabeza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Señor de la iglesia y a Él es el único que todos nosotros debemos rendirnos ante Él, reconocer como Señor. Ninguno de nosotros debe competir con Cristo. El que quiera competir con Cristo en ser el Señor de la iglesia, déjeme decirle que a ninguno le ha ido bien y nadie va a lograrlo. Porque Jesús es el Señor único, eterno de su iglesia. Entonces yo pertenezco, dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos somos... Bueno, aquí viene otro. Usted no es solo, usted le pertenece a su hermano. Le pertenece a Cristo y le pertenece a su hermano. ¿Por qué? Porque no existe una célula que sobreviva sola. No existe. No hay capacidad. Una célula se alimenta de las demás células del cuerpo. Así funciona, así está integrado el cuerpo. Usted es miembro de la iglesia de Jesucristo y si usted es miembro de la iglesia de Jesucristo, usted no se pertenece a sí mismo, usted pertenece a un cuerpo. ¿Está claro? Voy a decirle otra cosa. ¿Qué tal si el dedito, este pedacito de aquí, el dedito de usted, se rebela contra el cuerpo y diga, no pertenezco más a ese cuerpo? Este pedacito aquí, esta uñita aquí, y sale corriendo, sale disparado. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hasta ahí llegó. Eso no existe, hermano, dentro del concepto de iglesia. Una vez usted es miembro de la iglesia de Jesucristo, usted es miembro de la iglesia de Jesucristo para siempre. Para siempre. Letra C. Hay en el cuerpo diversidad de funciones. Diversidad de funciones. Usted tiene como miembro del cuerpo funciones. Las suyas no son las mismas que tiene el otro, pero son complementarias. Lo que usted hace, eso complementa a los demás miembros del cuerpo. Si usted ya es miembro de la iglesia, si usted ya creyó, entonces ahora es, hombre, ¿cuál es mi función? Voy a buscar cuál es mi función. Porque si yo pertenezco a ese cuerpo, no existe una célula que no tenga función. Cada célula es un instrumento para que otra célula se alimente, para que otra célula, mire usted por ejemplo las neuronas, estamos irrigados, las neuronas están interconectadas, la cabeza de una neurona está conectada con las piernas, permítame utilizar esa analogía, de la otra y tal cosa, de tal manera que cuando pasa la información del cerebro hasta la uña,
allá del pie. Eso es así, vea, milimétricamente, porque no hay desconexión de la célula. Cuando hay una desconexión, entonces ya hay problemas muy serios. Cuando olvidamos algunas cosas es porque no hay el empalme indicado, adecuado de una célula con otra. Entonces, mis hermanos, somos un cuerpo, esa es la analogía que Dios está utilizando, somos miembros de otro. Hay que estar cerquita los unos a los otros para apoyarnos mutuamente en nuestras responsabilidades. Número 3, ya vimos, tenemos motivaciones, tenemos razones por las cuales servir a Dios, pero también tenemos una estructura corporal y eso ahora nos da obligaciones. La primera obligación que encontramos en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta palabra, que presentemos nuestros cuerpos, se va para el Antiguo Testamento, cuando agarraban a un animalito, a un cordero, lo amarraban y luego lo sacrificaban en un altar. Tomaban un animalito y lo sacrificaban para que ese animalito o para que esa ofrenda fuera agradable a Dios. Ahora Dios dice: no, es que yo no quiero un animal como en el Antiguo Testamento. Yo te quiero es a ti en persona. Te quiero vivo. Te quiero apartado de lo malo, apartado del pecado. El sacrificio ahora es apartarnos del pecado. Te quiero a ti para que me agrades a mí. ¿Así es? ¿Así es? Eso es lo que está diciendo Dios ahora. Así que para servir a Dios, la primera cosa que tenemos que hacer es eso: ofrecernos nosotros mismos, sacrificarnos nosotros mismos. Señor, aquí estoy yo dispuesto para servirte. Para servirte. Viene a mi mente ahora Isaías, capítulo 6, cuando Dios le muestra a Isaías la condición en la que está el pueblo de Israel, y le muestra la necesidad de ir para que el pueblo oiga la palabra y se arrepienta. Y el resultado, después que Dios le revela su santidad, es que Isaías dice: heme aquí, Señor, envíame a mí, aquí estoy listo. Así que ofrecer es eso, que usted, ahí donde está, se ofrezca delante del Señor. Señor, aquí estoy yo listo. Reconozco que es un privilegio participar en el servicio. Ahora estoy listo. Estoy dispuesto para hacerlo. Pero no va a quedarse quieto el sistema de vida donde vivimos. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. El siglo es el tiempo que estamos viviendo desde que el pecado entró hasta que el pecado o hasta que Dios quite este sistema de vida. Es un sistema de vida que obstruye el servicio del creyente a Dios. Bueno, los hermanos que sirven aquí en la iglesia se dan cuenta. Los que vinieron a hacer aseo esta mañana tuvieron que pelear con la cama más temprano hoy para salir, etcétera. Los que hacen, miren, vea, allá hay varios hermanos, hermanas que están sirviendo al Señor, dándole clase a los niños. Ellos quisieran estar aquí. Algunos con calor allá. Hay hermanos que en estos momentos están metidos en lugares horribles, sirviendo al Señor, llevando la contraria a este sistema, porque es fácil. Este mundo entonces nos atrae,
nos invita a otras cosas que deleitan nuestro ego, nuestra carne, pero Dios dice, hay que salirse de ese sistema, hay que sacar la mente de ahí para entrar en, letra C, la transformación mental. Cada día pensar como Cristo Jesús, de manera humilde. El versículo sigue diciendo, sino transformaos. Y la palabra trans es cambiar de forma de pensar. Está hablando de la mente. Antes pensábamos como el diablo, ahora pensamos como Cristo. Y ese proceso tiene que continuar cada día. Pensamos como Cristo. Para comprobar, la palabra comprobar es experimentar. ¿Qué debo experimentar yo? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Usted debe experimentar eso. Es mejor hacer lo que Dios quiere que lo que a nosotros nos gusta. En la letra D, para poder servir, aquí viene otro versículo tremendo. Voy a pedir que ustedes lean el versículo 3, todos juntos. Dice así, digo pues. Para poder servir, usted tiene que pensar con cordura. ¿Qué significa eso? Que usted debe pensar sensatamente, según Dios y no según usted. Bueno, ¿qué es pensar con cordura? Que yo no me crea más o mejor que otros. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ningún creyente es más o mejor que el otro. Todos los creyentes estamos aquí por una sola razón, porque Dios tuvo misericordia de mí. Dios le tocó jalarle la oreja fuerte a David, porque David era un campesino y Dios lo sacó de allá del campo y lo puso en el reino de Israel. Y a David como que se le subió el ego un tiempo y comenzó a vagar en su mente, creerse mejor que otros. Y Dios tuvo que, darle la pela para que no olvidara. Y le dice el Señor, acuérdate de dónde te saqué, detrás de las ovejas, y mira lo que ahora eres y lo que serás. Saben, hermanos, a veces a nosotros se nos olvida qué somos. Y para poder servir al Señor, nunca se nos debe olvidar eso. Lo que yo hago no es mejor que lo que el otro creyente hace. Es igual de importante. Es igual de importante. Hay hermanos que solamente oran y oran y oran y oran. Y ese es un servicio a Dios. Hay tantas formas de servir a Dios en la iglesia. Y la manera como yo sirvo, es que yo soy el pastor y yo, mire, predico allá al frente. Y ese es solo uno de los servicios. Hay muchos otros servicios y también son igualmente importantes dentro de la iglesia. ¿Sí estamos, hermanos? Que el Señor nos permita corregir mentalidades equivocadas que ofenden a Dios. Que ofenden a Dios. Hay algunos hermanos, no, es que como yo no hago lo que hace el otro, entonces yo... No, hermano, perdóneme, pero usted está mal. Porque usted debe mirar las cosas como Cristo le dice. Y como Cristo le dice, lo que usted está haciendo es también importante dentro de la iglesia.
Entonces, eso es lo que significa pensar con cordura, pensar de manera sabia, de acuerdo a la sabiduría de Dios, no de acuerdo a nuestro ego, no de acuerdo al mundo. No tener pensamientos soberbios, orgullosos, altivos. Ese pensar más, creerme mejor que otros, creerme más que otros, hace que entonces yo viva criticando a las demás personas. La crítica sale precisamente de eso, de una medida inexacta mía, al creerme que yo soy mejor que otros, o que lo que yo hago es mejor que otros. La letra F, ¿qué debo hacer yo? Hermano, usted tiene funciones. Como le dijo el Señor allá en Mateo, hombre, sáquese primero la viga para que vea la pajita que tiene el otro, el pequeño sucito. Usted dedíquese a lo suyo, dedíquese a lo suyo. Cuando usted se dedica a hacer lo suyo, usted no tendrá tiempo para criticar a los demás, porque está ocupado. ¿Sí estamos? Esa es la parte central. Hermano, usted tiene trabajo dentro de la iglesia. No, pastor, es que ya yo no tengo la capacidad, ya yo no puedo movilizarme, pero seguro que usted sí puede orar. Y orar es una de las formas de servir al Señor. ¿Sí recuerdan a esa mujer que estaba allá en el templo 80 y pico de años y no cesaba de orar, de orar? Hay muchas formas de servir al Señor. Me gusta muchas veces algunos creyentes en la iglesia que han asumido, ¿sabe por qué tenemos el evangelio aquí? Primero porque Dios lo planeó así, pero porque hubo hermanos allá en Norteamérica y en Europa que dijeron, yo no puedo ir a predicar el evangelio, pero yo voy a apoyar para que el evangelio llegue a Colombia, para que llegue a Riohacha. Y aquí estamos, hermano. Tantos años que tenemos en la predicación del evangelio, gracias al Señor, porque hubo hombres y mujeres que se esforzaron para que vinieran misioneros, y también hubo misioneros que vinieron. Y hoy también está pasando lo mismo, aquí en Colombia y en otras partes. Entonces, dedíquese a hacer lo suyo. Si usted ya creyó, déjeme recordarle que tiene trabajo. Ahora, ¿cuál es ese trabajo? El mismo que le asignó el trabajo se lo va a decir, le va a guiar, le va a decir, bueno, esta es la forma, esto es lo que yo quiero que hagas. Concluimos aquí, hermanos, cuando creímos, fuimos metidos en un cuerpo bien organizado, perfecto. La iglesia es perfecta porque el que la dirige es perfecto, pero la iglesia está compuesta por seres humanos imperfectos que estamos siendo perfeccionados por el Señor. Y ese cuerpo está enfocado a servir. Ese cuerpo que Jesús dirige mantiene la misma mentalidad de Él. Yo no vine para que me sirvan, sino para servir. Y eso es lo que la Biblia llama adoración. Adoración. La iglesia es un cuerpo diseñado para servirnos mutuamente. Hermano, aquí estamos puros siervos. El uno hace una cosa y el otro hace otra cosa. No, que yo lo que quiero es dirigir y que me hagan caso a mí. Usted va a competir con Cristo, porque Cristo es el Señor y a Él es el único que debemos hacerle caso y rendirle adoración. 3, el creyente debe pensar humildemente para servir a Dios y edificar el cuerpo. Vamos a orar. Qué privilegio grande, Señor, es saber que somos tus siervos, que seguimos el modelo de tu Hijo Jesús, servir hasta la muerte. Aquí estamos, Señor, y quiero suplicarte que como iglesia nos permitas tener esa mentalidad humilde de que te servimos a ti.
de que buscamos servirte y adorarte y agradarte en todo, no a los hombres, no a los hombres. Ayúdanos, oh Señor, para mantener esa mentalidad, y te quiero suplicar también por aquellos que están sirviendo de una u otra manera, Señor, que tú sigas estimulando a mis hermanos, guardándoles, porque seguro, como tú dices en tu palabra, habrá obstáculos, pero tú también capacitarás, fortalecerás para hacernos sobrepasarlos. Oro por tu iglesia, Señor, para que nos sigas llevando, guiando. Los hermanos que no están aquí hoy por alguna circunstancia, Padre bueno, que tu gracia siga fortaleciendo en todo. En Cristo Jesús. Amén.